Ameca, sobre el que está asentado Tláhuac, y otro en la parte nororiente, que es el acuífero de Texcoco. Estos acuíferos de la cuenca del Valle de México proporcionan a la población y a la actividad agrícola, ganadera e industrial el 75% del agua que usan. El otro 25%, el gobierno lo ha introducido a través del ramal Cutzamala y del ramal Lerma. Entonces parece que se está cubriendo el 100%. Pero aquí tenemos un problema, que estos 4 acuíferos que están soportando a más de 20 millones de personas, porque todas desde que está uno en el vientre necesita agua, que está soportando a los 22 o 23 millones de personas que existen en la cuenca del Valle de México, tienen una sobreexplotación que va de 300 a 800%. Aquí difiere un poco del ingeniero, del licenciado, porque aquí a un lado del acuífero Chalco-Amecameca, de aquel lado rumbo a Texcoco, está el acuífero de Texcoco, que es el más sobreexplotado, no solamente de la cuenca del Valle de México, sino del mundo. Están reportándose oficialmente una sobreexplotación de entre 700 y 800%. El acuífero de la Ciudad de México con una sobreexplotación de 300 a 500%. El acuífero Cuautitlán-Pachuca, igual con una similar explotación. Y el de nosotros, que formamos parte de la cuenca del Valle de México, tenemos una sobreexplotación de 300 a 400%, según datos oficiales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, decimos pues que el acuífero Chalco-Amecameca es parte del acuífero de la cuenca del Valle de México. Pero vamos a meternos un poco en lo que es el acuífero Chalco-Amecameca, con algunos datos muy concretos. Primero, está ubicado, si ustedes ven la zona donde estamos sentados, donde ven las diferentes montañas y sierras, esto se denomina una subcuenca que está dentro de la cuenca del Valle de México, que es más chiquita. Es una subcuenca que abarca de 125,000 a 140,000 hectáreas. Y allí en la parte baja está asentado Tláhuac, Valle de Chalco, Iztapaluca y Chalco. ¿Sí? Es el acuífero Chalco-Amecameca el más grande de la subcuenca de Chalco, de 7 que están reportados por la UAM y por el programa de Sierra Nevada. Toda la subcuenca de Chalco comprende 7 acuíferos. El más grande, y está asentado en la parte plana de la subcuenca, es el acuífero Chalco-Amecameca. Este acuífero, fíjense, ahí les va un dato, está proporcionando agua no solamente a Tláhuac, no solamente a Valle de Chalco, no solamente a Iztapaluca, no solamente a Chalco, sino que está proporcionando agua al Distrito Federal a través de las delegaciones de Iztapalapa, está proporcionando agua a la ciudad de Nezahualcóyotl, está proporcionando agua a los Reyes de La Paz, está proporcionando agua a Chimalhuacán. O sea, que en términos generales está soportando a una población de cerca de 4 millones de habitantes, más de 4 millones de habitantes. Imagínense nomás cómo sentimos la propuesta hasta cierto punto irracional de uno de los candidatos de las sesiones pasadas, de aparte querer abrir otros 5 pozos de agua del acuífero. Eso sería tremendo, ¿no? Entonces, la situación pues del acuífero Chalco-Amecameca es muy
muy particular. Y vamos a leer. Está pues sobreexplotado en un 300 a 400%. A gran necesidad. 2. Le llega, como decía Jacobo, más, o sea, se saca más agua de la que le llega. O sea que yo tengo de un 3 a 1, o sea que le llega, le saca 3 y le llega 1. Que Jacobo señalaba que le saca 1, sacamos 4 y le llega 1. Bueno, pues está peor la fregadera. ¿Sí? El otro punto sería, cuenta con más de 150 pozos. No solamente la batería de 10 de 14 pozos, sino cuenta en toda esa zona con más de 150 pozos de diferentes profundidades y con diferentes volúmenes de extracción, pero todos precisamente sacan agua. Otro dato, está condicionando esta sobreexplotación el hundimiento de toda la parte baja de la subcuenca. Presentaba Jacobo un mapa de Feroz en donde vemos que donde está la línea de pozos, de los 14 pozos, ustedes vieron un color naranja. En esa línea de las lagunas, precisamente es donde está el mayor problema de hundimiento, porque se está generando en un 40 o 50% anual. De ahí, por ejemplo, que estemos señalando la razón del por qué. Si hace 6 años que yo recorría Tláhuac y Chalco y Valle de Chalco, contaba 3 o 4 lagunas, 5 lagunas máximo, hoy estoy contando 11 lagunas de diferentes magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere decir que precisamente la zona se está inundando. ¿Sí? Ese dato hay que grabarlo. Hay otro dato que también me preocupa y que ya lo hemos discutido en algunos otros foros, y es que actualmente estamos en la parte baja, en Valle de Chalco, en Chalco, estamos perforando a más de 400 metros hacia la acuífero. Y esto ya es peligroso. ¿Sí? Porque quiere decir entonces pues que el proceso de sobreexplotación del acuífero va muy rápido. Y si por un lado le agregamos, por ejemplo, que cada vez hay más unidades, que cada vez hay más gente, que cada vez hay más asentamientos humanos irregulares, pues imagínense nomás cuánto va a resistir el acuífero. Entonces, estos son precisamente los focos de alarma que tenemos que tener presentes. Otro aspecto que también debemos tener en cuenta es que no solamente el acuífero de nosotros se está sobreexplotando, de acuerdo a los datos que les estoy dando, sino que también se está contaminando. Tenemos aquí un tiradero grandísimo que dejó de funcionar, entre comillas, pero que ese tipo de tiraderos de basura, sacar el agua, filtra todas las sustancias que almacena y están llegando al acuífero lo que ellos le llaman contaminación por lixiviados, o sea, por lavado de sustancias químicas. Y viene otro que también es preocupación. Las áreas agrícolas que están en la parte media y alta de la subcuenca trabajan con fertilizantes químicos. Y esos fertilizantes químicos, la mayoría no se quedan allí ni son absorbidas por las plantas. ¿Por qué? Porque están las áreas agrícolas en pendiente. ¿Qué es lo que pasa si yo pongo algo allí y echo un chubasco de agua? Pues yo no creo que, si no hay quien lo detenga, pues esa agua se va, esa sustancia se va. ¿Y a dónde va a caer? Pues aquí a la parte baja de la cuenca. ¿Y a dónde se va a ir? Pues precisamente al acuífero. Muchas de estas sustancias no llega de inmediato, tarda algunos años, pero va a llegar y llega. Y este es otro de los grandes problemas que debe preocuparnos mucho. Entonces, estos datos nos dan una situación de cómo está nuestro acuífero Chalco-Amecameca. Pero,
riesgos pues de esta sobreexplotación. Tenemos un acuífero, está sobreexplotado, ya vemos el por qué, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué debemos preocuparnos? Automáticamente les voy a señalar uno, que empieza a agudizarse la escasez de agua a las poblaciones. Y esto nosotros ya lo vemos, esto lo sentimos, porque ha sido una crítica por parte de la población. Dos, está inundando nuevas áreas de la parte baja, que yo les señalaba. Si anteriormente fueron 5 lagunas básicas que están reportadas, ahorita son 11 lagunas. Y esto quiere decir que hay un proceso de hundimiento. 3, el acuífero se está agotando. Si ya estábamos señalando que tiene una sobreexplotación de 300 a 400, el acuífero se está sobreexplotando. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa si no paramos esto? Si el acuífero sigue sobreexplotándose, automáticamente se va a presentar tarde o temprano, y esta fue la preocupación de muchos investigadores, el colapso hídrico de la zona. ¿Y qué quiere decir el colapso hídrico de la zona? Pues que automáticamente el acuífero ya no tiene agua. Y entonces a mí me surge una pregunta así media tenebrosa, bueno, ¿y qué vamos a hacer si realmente el acuífero llega a agotarse? ¿De dónde vamos a sacar agua para darle a 4 o más millones de personas agua? Si el problema, por ejemplo, de la Ciudad de México es un problema de agua, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Qué nos dice el gobierno? Como siempre dice, soluciones inadecuadas. No, es que hay que traer agua de Veracruz. A través de un canal hay que traer agua, y si no, pues bueno, ¿por qué no se la traen entonces de Chiapas? O sea, si es fácil traer desde Chiapas agua, pues tráigansela. Es más, pues tráigansela del mar. Es que hay un chingo ahí chingo de agua en el mar, es que tráigansela para acá, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y resulta, por ejemplo, que ese tipo de obras no son adecuadas y salen carísimas y no nos garantizan la solución del problema. ¿Y por qué no nos garantizan? Porque de acuerdo a investigadores, en 20 años la población de la Ciudad de México se va a duplicar. ¿Y por qué? Si tenemos aquí soportando 4 o 5 millones de habitantes, en 10, 15 años, allá somos 10 o ya somos 15. Y entonces necesitaríamos antes, si ya no nos gustó Chiapas, pues entonces hay que traerla de Europa, a ver dónde cargamos, traemos otro río para que nos esté surtiendo. Y resulta que es el cuento de nunca acabar. ¿Y por qué? Porque a través de la obra de ingeniería y de infraestructura hidráulica, no se están atacando las causas del problema del agua. Se atacan solamente los efectos, que vamos a explicarlo un poquito más adelante, si nos da tiempo. Y de esto hablo en mi plan hídrico por microcuencas, inédito, que está en proceso de presentación. No existe otro plan hídrico por microcuencas. Este es un esfuerzo de varios años de trabajo sobre este tipo de temas, relacionados a 2 de mis libros, de los 7 o 8 que tenemos, ¿sí?, sobre esto. Pero estamos en un proceso de la presentación del nuevo plan hídrico por microcuencas. Porque muchos planes hídricos hablan de microcuencas, pero creo que esos planes hídricos lo que menos se entiende son las microcuencas. La Conagua tiene un plan hídrico para la subcuenca del Chalco, pero la Conagua, con todos los grandes ingenieros y con todos, no es posible que me esté metiendo una microcuenca de 5 hectáreas y luego otra microcuenca de 75,000 hectáreas. Bueno, ¿es microcuenca o no es microcuenca? ¿O en dónde está lo micro y dónde está lo macro?
no tienen idea de lo que es una microcuenca, mucho menos van a tener idea del funcionamiento y la importancia de la microcuenca. Y es precisamente el esfuerzo que hemos hecho para tratar este tipo de estrategias que no ha sido bien comprendida en México. Al grado, les voy a decir, de que el propio gobierno cancela el Programa Nacional de Microcuencas. Que realmente pues es, desde mi punto de vista, es lo más ilógico y irracional que pudieron haber hecho. Sí, es cierto, el Programa Nacional de Microcuenca nos estaba proponiendo trabajo en la República Mexicana de 1,800 microcuencas. Si bien es cierto, estas microcuencas no estaban trabajadas adecuadamente, no necesariamente quiere decir que así debían de ser las cosas. Entonces, es urgente recapturar este Programa Nacional de Microcuencas, pero con otro enfoque teórico, con otro enfoque práctico, con otro tipo de estrategias. Y les digo por qué soy tan necio. Porque fui yo coordinador FAO en México, viajé yo a Colombia, viajé yo a Costa Rica y viajé a Brasil, específicamente al municipio de Chapecó en Brasil. Y en reuniones así con los ejidatarios, ay, se va uno así de espaldas, porque estas gentes manejan las microcuencas, los ejidatarios manejan sus microcuencas, de qué barbaridad. Entonces visité varias microcuencas reordenadas, ya no se perdía suelo, ya no se perdía agua, sino todo bajaba, se filtraba donde debía filtrarse, donde debía ser aprovechado. Y entonces, sí hay una vialidad de la estrategia de microcuencas, pero también hay una incomprensión por parte del gobierno y de instituciones académicas de lo que es la microcuenca y la importancia de las microcuencas y la estrategia, y sobre todo, fíjense, el carácter integral, que no lo han entendido. Ellos creen que hablar de integración es meter aquí uno y meter acá y meter así como si fueran piedras que se acomodan. No es eso. Bueno, volvemos a lo mismo. Entonces, tenemos que un riesgo pues es la escasez de agua a la población. El otro sería que se amplía la extensión, se va a ampliar la extensión de las lagunas grandes que tenemos. Bueno, tenía yo un diagrama que está proporcionando el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional, que hace un estudio precisamente de las lagunas durante 8 o 10 años. Entonces, ve, aquí están las lagunas, bueno, aquí están las lagunas Tláhuac, vamos a poner esta, y aquí está la otra, que es la de Jico. Entonces, si no se hace nada, estas lagunas lo que van a hacer es que se están ampliando, ¿sí? Al grado, por ejemplo, de que, de acuerdo al estudio para 2015 a 2020, estas lagunas van a pasar de 750 hectáreas que tienen a más de 1,500 hectáreas. Entonces, esta expansión de las lagunas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abarcar parte de San José y parte de La Habana. Y por la parte de Chalco va a abrazar o la mayoría de las colonias que están en la periferia de las lagunas. Y entonces se nos va a venir un problemón muy serio. Y esto está fundamentado precisamente porque, pues por la sobreexplotación del acuífero. Esto no es idea mía, son datos de una investigación seria por parte del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que se les quede bien grabado eso, porque así lo estamos viendo. Yo trabajé con los ejidatarios de San Pedro, de esa zona. Hace 5 años que empezamos a trabajar, la laguna no llegaba al canal que viene de Tlaltenco. Ahorita la laguna está llegando al canal de Tlaltenco. ¿Cuánto tiempo es para que pase y se penetre a San José y a La Habana?
Todo depende de cómo estemos sobreexplotando el acuífero. Entonces, ese es otro dato que es necesario que tengan en cuenta. El otro, pues, es la posibilidad real del agotamiento del acuífero, porque el acuífero no es eterno. Bueno, es eterno en cuanto no apareció el hombre, pero una vez que apareció el hombre, pues ya lo eterno se le fue por un lado. Y la cuestión es que ahorita ya no son eternas esas aguas del acuífero. Entonces está en un proceso de agotamiento que nos está avisando. Órale, carambas, hagan algo, ven, ¿cómo está la cosa aquí? ¿Sí? Entonces, es el otro aspecto que quiero que quede. Y con esto, si viene, por ejemplo, el agotamiento del acuífero, lo que no queremos y lo que es posible y lo que le preocupaba mucho al arquitecto Legorreta y a otros investigadores para la Ciudad de México era precisamente la llegada del colapso hídrico. Legorreta insistía mucho, la Ciudad de México está en un riesgo de colapso hídrico. Imagínense nomás un colapso hídrico a la Ciudad de México. Dígame, ¿de dónde carajos? Voy a hacer una maldición, pero en buena onda. ¿De dónde, cabrones, vamos a sacar agua? Y mientras todas las instituciones, nuestros ingenieros, ¿y qué pues hacemos? Yo supervisé un montón de obra en mis trabajos de cuenca hidrográfica en el país. Toda la que señala Jacobo, nosotros la hicimos a miles. ¿Y por qué? Estas obras son importantes, pero solamente como apoyo. ¿Por qué? Porque estas obras no atacan causas de los problemas del agua, atacan efectos del problema del agua. Yo pongo, por ejemplo, una represa de captación y filtración de agua, pero alrededor, por ejemplo, todo el proceso de deforestación, todo el proceso de erosión de suelo, todo el proceso de urbanización. ¿Y qué es lo que pasa con la urbanización? Sello toda captura y filtración de agua a los acuíferos. Entonces, ¿qué estoy tratando? No estoy tratando nada. Estoy metiendo así como un parchecito o como un curita cuando tengo algún cáncer, ¿no? Y con un curita quiero yo resolverlo. ¿Vamos bien? Sí. Órale. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, serían los riesgos centrales que se nos puede presentar si realmente no tratamos el problema del acuífero. Ahora, ¿qué han hecho pues? ¿Qué se ha hecho para resolver esto? Y se lo digo porque yo ya revisé, bueno, fui supervisor y evaluador de estos programas en el país. ¿Pero qué hemos hecho pues? Y resulta que en todas partes estamos haciendo lo mismo. Se los voy a leer lo que han hecho, lo que hemos hecho, porque yo también me formo parte de esto, pero hasta una época. Represas de filtración de agua de lluvia, tinas ciegas, sistemas Gradoni, pozos de reinyección de agua al acuífero, áreas de conservación y protección ecológica, presas de gaviones, bordos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos lo hemos hecho por todo el país, pero volvemos otra vez a lo mismo. Estos solamente deben ser como apoyo para el problema del agua. Y volvemos otra vez porque actúan después de presentado el problema. Yo como quiero suprimir el acuífero por una presa o dos presas o tres represas o cuatro represas, es imposible. Le damos vuelta donde está el problema. ¿Por qué? Aquí el problema está, primero, en la recarga natural de los acuíferos. Ninguna presa, ninguna represa, ningún sistema Gradoni, ninguna zanja, trincheras, nada
puede competir con la captura, con la capacidad y con el interés y con la diversificación de un acuífero. ¿Les interesan los hoyos? Pues entonces que se metan al hoyo del acuífero y que lo traten realmente como debe de ser. Este tipo de obras nosotros lo hicimos por miles y a veces creo que en el país de millones. Y cuando yo regresaba a evaluar, el mismo problema de la pérdida de suelo, el mismo problema acuícola, los mismos problemas. Yo meto una represa. Digo, a todo dar. Pero en primer lugar, no estoy reteniendo agua. Lo que yo estoy reteniendo es suelo. A los 1 o 2 años, esta represa está llena. En algunos casos un poco más, pero se llena. Y una vez que se llena, sigue el problema. ¿Por qué? Porque sigue bajando un montón de agua descontrolada, porque sigue bajando de las partes altas y medias erosión de suelos, un montón de suelo, de piedras, de todo. Porque no estamos atacando eso. Porque tenemos aún, y eso tuve muchas discusiones con campesinos aferrados, tenemos una agricultura dependiente de las partes medias con pendiente, que no debe ser ahí inadecuada, porque aflojan la tierra, la pulverizan, meten discos, meten todo, una tecnología moderna, cuando realmente esto no es así. Ellos mismos están provocando el proceso de erosión, ellos mismos están provocando que el agua de lluvia no se capture y no se filtre. Entonces les decía yo, bueno, hay una estrategia muy importante que yo la conocí en Brasil y que la tengo en mis programas y que en cualquier momento lo vamos a sacar. Es otro tipo de agricultura, agricultura para pendientes, una agricultura que se denomina agricultura de conservación. Esta agricultura de conservación ya no utiliza fertilizantes químicos, no utiliza discos, pero sí deja materia orgánica en las áreas. Sí hay materia orgánica en descomposición y sí hay un aumento en la producción porque el suelo empieza a capturar lo que se está perdiendo y lo que ha perdido. Hay municipios del Estado de México que ya están trabajando agricultura de conservación y yo me voy de espaldas, porque si ellos están reportando que sacaban 1.500 a 1.000 toneladas por hectárea y me están reportando 4 o 5 toneladas, a chirrión, pues aquí hay algo, ¿sí? Entonces esto es pues lo importante. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Decir, bueno, ya tanto. ¿Qué propone? La cuestión es la solución al acuífero no es solamente de un aspecto, ya lo señalaba Jacobo, son aspectos de carácter integral. Pero sí podemos sacar algunos elementos centrales que son los que tenemos que atacar, pero no atacar en forma aislada, sino atacarlo a través de una estructuración de proyectos técnicos científicos bien ubicados, bien fundamentados. No nomás hágale esto aquí, haga un hoyo para acá, meta otra tina para acá. No se trata de eso. Se trata de estar atacando el problema dentro de una microcuenca. Entonces, tenemos, en primer lugar, mi propuesta está en el nuevo plan hídrico, integral por microcuencas. Integral por microcuencas. De este plan hídrico, ya lo conocen los ingenieros, se destaca el programa de reordenación y manejo integral de la microcuenca del canal de Acapulco. Ya tengo un programa de la microcuenca del canal de Acapulco, que es precisamente la que nos interesa. Esta sería la primera propuesta. La segunda, necesitamos otros 2 puntos. Sí, plan hídrico y programas, con sus proyectos técnicos científicos centrales. Otra, necesitamos urgente y de veras la participación y el apoyo de las autoridades, tanto federales como estatales, delegacionales, municipales y sobre todo ejidales, que se les dificulta mucho colaborar, que no quieren colaborar.
que hay muy poca gente la que está colaborando. Yo no he visto en los 5 años, yo no vi ninguna vez a la delegación preguntar por esto, hacer reuniones por esto, indagar sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos otra vez a lo mismo. La delegación ha trabajado, algunas dependencias han trabajado, pero volvemos otra vez a los proyectos que no atacan las causas. Una vez un ejidatario se enojó conmigo porque le hablaba yo, por ejemplo, de la necesidad de que las lagunas se están contaminando, se está metiendo toda el agua residual. Si no resolvemos el problema de la contaminación de las lagunas de ustedes, las 17,000 especies que tenemos de aves se están yendo. Ahorita hay un montón de gente que por carretadas, y creo que en la tarde o en la noche, sacan el montón de patos muertos. Yo creo que para que no los vean. Pero se está cayendo, se está acabando la fauna, porque el agua residual que está entrando a la laguna los está acabando. Al grado, por ejemplo, fíjense qué sensibilidades, de que llega al municipio de Valle de Chalco hace 1 año o 2 años, una protesta por parte del gobierno del Canadá. Hasta ya supieron que se están muriendo sus aves, sus patos canadienses. Piden información al municipio, ¿qué carajo está pasando? Porque estos patos vienen desde el Canadá y vuelven a hacer otro regreso hasta la laguna. Pero cuando llegan aquí, pues se mueren. Entonces, ¿qué carajo está pasando? Entonces, la siguiente propuesta es la participación de la población en general y particularmente de los ejidatarios. La tercera propuesta, que muchos le dan la vuelta, es urgente y necesario frenar el desarrollo urbano irracional y antiecológico. ¿Cómo es posible que Tláhuac tenga y esté reportando 150 asentamientos humanos irregulares? ¿Cómo es posible que de aquel lado, por ejemplo, la Sierra de Santa Catarina esté destruida y de este lado ya va en proceso de urbanización? Cuando realmente la Sierra de Santa Catarina es un área 100% de captura y filtración de agua hacia los acuíferos. Si se llega a urbanizar esto, ya valimos. Y les voy a decir por qué. La Sierra de Santa Catarina, si cuando caen unos tormentones fuertes, yo he estado allí, si hay alguna cosa diferente me lo dicen, con esos tormentones yo no veo ninguna corriente superficial que baje del río, de la sierra. ¿Qué es lo que está indicando esto? Filtrando. Bueno, que son áreas 100% de captura y filtración de agua al acuífero. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le meto la urbanización? Esto pues ya no puede penetrar, empieza a filtrar, empieza a escurrir hasta llegar acá y empieza el proceso de inundaciones y empieza un montón de cosas. Pero yo me voy como 150 asentamientos humanos irregulares. Allí en la colonia San Miguel, la nueva ampliación San Miguel, en pleno centro del problema, ahí se establece una colonia. ¿Y quién les dice pues que allí no es para esto? ¿Quién dice que hay un riesgo muy grande para este tipo de cosas? Nadie. ¿Sí? Entonces son 3 líneas de temas. Recarga natural de acuíferos. Volvemos a este punto. Si en Sierra de Santa Catarina, el Chichinauche, tiene los más altos índices de captura y filtración de agua hacia los acuíferos, del cual depende este acuífero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solamente aventar, pero en serio, la defensa de esas áreas de conservación ecológica. Porque la Sierra de Santa Catarina es área de conservación ecológica, pero ¿de qué sirve?
Si realmente, por ejemplo, no se respeta las áreas de conservación, el Distrito Federal está perdiendo sus áreas de conservación y de protección ecológica, precisamente por esa mancha urbana. Urge que no permitamos la urbanización de las áreas de captura y filtración de agua de lluvia, cuando menos las que nos corresponden, y las que no también, porque es la zona la que está en peligro. ¿Sí? Y el otro que me parece muy importante, lo que señalaba Jacobo, es precisamente captura de las aguas residuales y reuso de las aguas residuales, porque es un montón de miles de metros cúbicos de agua los que bajan, sobre todo de la parte media de la cuenca hacia acá, la que realmente se pierde, se va. Otros campesinos allá las utilizan, menos los que viven donde se produce, y mucha de ella precisamente se pierde en el mar. ¿Sí? Entonces, es urgentísimo que tratemos y reusemos las aguas residuales de la subcuenca de Chalco. Yo creo que con estas líneas, no los quiero cansar, con estas líneas podríamos nosotros empezar un programa serio para tratar el problema del acuífero. Si nosotros no somos capaces de la recarga natural, entonces ya no la hicimos. Si seguimos nosotros con que la obra de infraestructura artificial es la que nos va a sacar adelante, estamos fregados. La Ciudad de México, este tipo de obras ha hecho, por ahí tengo el dato, cuántas presas han hecho, cuál hijo de la maestra. Y dices, ahí, estamos de acuerdo, estas obras apoyan lo que tienen que apoyar, pero no están atacando causas, son efectos. Porque actúan después de presentado el problema. Y lo que menos queremos es actuar después de que se presente el problema. Ya, yo meto una represa para detener suelo, pero por ejemplo a 500 metros está todo un tratamiento del suelo por parte de las áreas agrícolas que espolvorean, que meten discos de 25, 30, 40 centímetros, y que en las primeras llovinas viene el montón de tierra hacia abajo. ¿De qué sirve? Nada más estar gastando por estar gastando. Y luego no es eso. La que se queda ahí se queda, pero viene otra que va bajando y asolva ríos y asolva presas. Y resulta que el asolvamiento de presas y el asolvamiento de ríos, ¿qué provocan abajo? Hundimientos, inundaciones. Y por eso precisamente tenemos los grandes problemas de inundaciones en el país, porque hemos descuidado la reordenación de las cuencas hidrográficas, porque no hemos podido llevar a cabo la reordenación de las cuencas hidrográficas por sus microcuencas. Porque imagínense nomás, si yo quisiera reordenar la cuenca del Valle de México sin ninguna metodología, aventarme a reordenar 1 millón de hectáreas, que así como que, pues, ¿por dónde le entro y para dónde? Y me va a alcanzar el dinero. Pero ¿qué tal si la subdivido? Bueno, la cuenca hidrográfica tiene otras más chiquitas, pero estas tienen otras más chiquitas. Entonces, ¿por qué no seleccionamos y empezamos por estas chiquitas? Y una vez que tengamos resuelto estas chiquitas, esta experiencia que adquirimos, la metemos a la que está pegadita. Y luego la metemos a la otra, y la metemos, y así nos vemos. Al determinado momento contamos ya con que estamos cubriendo una subcuenca de 125,000 hectáreas. Y si ya tenemos una subcuenca de 125,000 hectáreas tratadas y reordenadas, pues nos vamos con la otra subcuenca que está pegadita. Y seguimos en el mismo proceso, pero ya con toda una rica experiencia, con toda una tecnología bien ubicada, con toda una organización de gente, con toda una organización de dependencias, con todo un programa de trabajo. ¿Sí? Entonces, pues yo no quiero cansarlos, espero que
estos puntos les sirvan y espero que no sea la última vez que nos pongamos a platicar. Y ahora sí, si gustan, abrimos la participación de ustedes. Cualquier pregunta, cualquier crítica, es más, hasta la pedrada que quieran. Órale. Bien, vecinos, bueno, pues ya escucharon al biólogo, entonces pues entramos al momento de inquietudes. Señor. Y personalmente un disque ingeniero titulado nos decía, es que los planes que presenta con la cuenca del Valle de México no funcionan, no sirven, no tienen sustento, esa fue la palabra, no tienen sustento científico. Si a muchos de nosotros nos dicen eso y desconocemos precisamente el sustento político, económico, social y científico que nos están dando, no vamos a poder rebatirle a otra persona, a otro opositor. Cuando comencé a cuestionarlo, de inmediato lo jalaron, la candidata casi lo jala y dice, vente, vámonos, no te pongas a discutir, porque ella también trae eso. Bueno, por eso, con todo respeto, nuestras felicitaciones, pero también nosotros nos tenemos que felicitar por estar participando, escuchando, para que podamos discrepar con fundamento, con conocimiento, y que si tenemos una idea equivocada, la aceptemos como el doctor dijo, se vale que me digan que estoy mal, se vale que me digan que los estoy engañando. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, pues no, pues a lo mejor nadie sabe de aquí, nadie conoce esto. Pero creo que sí vamos a adquirir una experiencia, una base, para que podamos seguir llamándolo, invitándolo a que nos siga informando o nos dé una bibliografía en la que nos podamos realmente, si queremos, defender esa causa que él está motivando, porque nos extraña, al menos en lo personal me extraña, que un gobierno que se dice democrático, que un gobierno que se dice muy preocupado por la población, pues resulta que no hay nada en concreto de lo que podamos decir. El gobierno está poniendo en plática esto, pero en beneficio de la colectividad, y esto podríamos ampliarlo mucho más. Por ello es de que me permite felicitarnos o autofelicitarnos por estar en este lugar, y esperamos que de aquí todos los que entendimos o los que comprendimos y los que tengamos el deseo de ampliarlo lo hagamos, y que también lo difundamos con nuestra comunidad. Nuestra comunidad es bien difícil y ustedes lo están constatando. Invitamos, volanteamos y muchas personas por megáfono o por aparato de sonido y envían el invitado, envían el resultado. Esa es la situación. Y hasta ahí. Bien. Sí, y luego... Compañeros, buenos días. El señor profesor de la universidad y el compañero Jacob nos han dado una explicación amplia y concreta al problema del agua. Yo ya fui comisaría de Equidad
y en una ocasión nos querían seguir perforando más pozos de la batería de pozos de Mixqui a Santa Catarina, y lo que dicen ellos es exactamente lo que es. Nos están llevando agua para Iztapalapa, para Valle del Chalco, para otros lados, menos para nosotros. Y todavía un señor que se quiso pasar de listo quería perforar 6 plantas aquí en Tláhuac. Lo que debemos hacer, y a mi poco entender, es de que debemos de participar nosotros. Él hacía 3 puntos, pero uno de los puntos más importantes somos nosotros, donde participamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Manifestarnos. Aquí hay un logotipo que dice Pueblos Unidos del Sur. Los invitamos a que nos unamos como pueblos unidos, pueblos originarios, pueblos de lo que sabemos que necesitamos el agua nosotros. Fíjense, lo que debemos de hacer es evitar la extracción de nuestra agua. Nosotros yo no sé cómo podía explicarles, pero ¿cómo es posible que en una zona de reserva ecológica el gobierno todavía sea tan descarado y pueda permitir los asentamientos humanos? Si nosotros evitamos ya los asentamientos humanos más irregulares aquí en Tláhuac, sería una parte que nosotros tendríamos ganada. Ya no tendríamos tanta sobreexplotación. Lo que viene a darnos las unidades habitacionales que nos llegan, nos traen servicios más. Porque quieren educación, quieren salud, quieren todo, agua, vigilancia, todo necesitan. Y no está mal, también son ciudadanos, pero los cabrones políticos se comprometen a decirles, a crear su unidad nacional y nos comprometemos a proporcionar los servicios. Y no lo hacen. ¿Ustedes creen que ahorita ya ganó, según dice que Morena, creen que ellos van a ser la solución de nosotros? Para los que son de Morena. Para los que son del PRI, ¿creen que Mariana Moguel va a dar la solución a nosotros? Tampoco, ni siquiera lo hemos vuelto a ver, ni a uno ni a otro. Entonces, ¿quiénes son los que debemos de detener la marcha urbana? ¿Quiénes son los que debemos de pelear por nuestros derechos? Pues nosotros. Yo invito, por decirlo, cuando yo fui comisaría de equidad, los 7 comisarios nos pusimos al brinco, fuimos a gobernación y nos dijeron así: si no le bajan, los metemos al bote, pinches comisarios. Entonces, como nosotros habíamos puesto de acuerdo ya, el comisario que entienda la amenaza o cualquier situación, nos levantamos, pero los mandamos a la chingada también. Y en ese entonces estaba Claudia Chimbao Pardo, que era la secretaria de gobierno del Distrito Federal, y estábamos en gobernación, y les dijimos: ¿y saben qué? Pues ustedes son los dueños de aquí de gobernación, y nosotros somos los dueños de nuestras tierras, y se van mucho a la chingada, porque nos vamos y nos paramos, no hay diálogo ya. Y nos salimos, nos amenazaron que nos iban a meter al bote. Metieron a un comisario federal al bote en ese entonces, no sé si se acuerdan de Catarino, por algo que lo habían ligado por ahí, pero fue como una amenaza que quería que nos abriéramos. Entonces yo lo que les digo a ustedes, vecinos, unámonos como pueblos originarios. Los invito a que nos unamos todos y juntos, cuando tengamos que elegir a un comisario, a un coordinador, a alguien que tenga una representación de nosotros, sepamos a quién lo vamos a elegir. Si no van a decir: no, es que lo elegimos porque él es ingeniero y sabe hacer las casas. Pero las casas mal hechas, necesitamos una persona que conozcamos, que él es una persona íntegra y chingona y que nos va a defender y nos va a representar y no se va a vender. Pero desgraciadamente buscamos al peor de todos. O al más guapo, como el copetón, pero yo no estoy copetón, estoy de sombrero. Así de, compañero, yo los invito a que hagamos conciencia.